Buenos días, soy Jesús Ramírez Ferreras y vengo a exponer el trabajo realizado por mí y por María José Fínez Silva, denominado Análisis del acoso escolar y del ciberbullying en España. Ahora voy a presentar el índice de este trabajo, que va, bueno, de la exposición para exponerlo, en el cual la primera parte se desarrolla la introducción del mismo, dando unos aspectos teóricos de cómo se desarrolla y en qué consiste el bullying, ciberbullying, tratándose también los tipos, las diferentes formas de realizarlo. Posteriormente se mencionan los objetivos que ha tenido este trabajo. A continuación, la metodología utilizada para su realización. Luego se comentarán los resultados obtenidos en España debido al análisis que se ha realizado. Y, por último, se nombrarán las conclusiones principales que se han visto en el trabajo por parte de nosotros dos. En primer lugar, voy a hablar sobre el concepto de bullying. Un individuo es concepto de bullying cuando resulta víctima de acciones negativas por parte de un individuo o de varios individuos durante un periodo de tiempo prolongado y dentro del ámbito escolar cuando estamos hablando de bullying. Pero no cualquier tipo de acción negativa es en sí bullying, es decir, hay que matizar porque deben de cumplirse principalmente, según el psicólogo Nolo Olveus, tres condiciones. La primera es que debe de ser un acto repetido en el tiempo, es decir, no vale con recibir ataques una sola vez, tienen que ser continuos. Tiene que existir un desequilibrio de poder por parte de los agresores hacia la víctima, es decir, tienen que estar ellos en una posición social más alta o que exista un desequilibrio físico o numérico también puede ser considerado. Y por último, debe existir una intención dañina por parte de los agresores sobre la víctima. A continuación se van a presentar los diferentes tipos de bullying, especialmente los 5 que hemos encontrado más notorios. El primero de ellos es el bullying físico, consiste en acciones físicas realizadas sobre las víctimas o sobre sus pertenencias, ya sea pues, agresiones físicas o romper su material escolar. El siguiente es el verbal, es el que consiste en insultos o ataques mediante palabras. El posterior es el bullying social, es un bullying que a pesar de los otros dos tipos, este es más indirecto, se trata de atacar las relaciones sociales de la víctima e intentar aislarla de su grupo social. Posteriormente el bullying psicológico es un tipo de bullying que se realiza con objetivo de dañar la autoestima de la víctima. Y por último el ciberbullying, que es un tipo de bullying que utiliza las nuevas tecnologías para poder llevarse a cabo. Es decir, utiliza un método, puede ser considerado también un tipo de bullying verbal, pero que utiliza las nuevas tecnologías, ya sea vía internet sobre todo, bueno, de hecho ahí el nombre, para realizarse a cabo. En cuanto a los principales objetivos de trabajo, han sido dos. El primero de ellos ha sido describir la evolución del acoso escolar y el ciberbullying en el año 2012 al 2018, porque se ha utilizado el estudio HBSC, que posteriormente lo nombraré y lo especificaré un poco más, pero su último año de publicación es el 2018. Y el siguiente objetivo ha sido comparar las diferencias existentes en el acoso escolar y ciberbullying entre las comunidades autónomas españolas, tanto por el lado de las víctimas como por el lado de los agresores. La metodología utilizada para este trabajo ha sido un estudio descriptivo del informe HBSC. Este es un informe que se publica cada 4 años, es un informe internacional en el cual España participa a través del Ministerio de Sanidad. Este informe tiene por objetivo realizar unas encuestas a la población menor de edad española e intenta conocer cómo su salud en varios ámbitos. Para ello nosotros hemos utilizado los ítems correspondientes al bullying en España. Este informe tiene una significatividad del 95%, por lo tanto resulta fiable para realizar este tipo de trabajo. A continuación se van a exponer los principales resultados para el análisis de bullying en España que se realizaron en el trabajo. Para ello se van a comentar 7 gráficas, las cuales
Las tres primeras de ellas exponen la evolución histórica del bullying y ciberbullying en España, tanto por el lado de los agresores como por el lado de las víctimas. Y las cuatro siguientes explican el porcentaje de individuos que afirman haber sido víctimas o haber realizado tanto bullying como ciberbullying. Para ello se han utilizado 8 cuestionarios o sea, 8 ítems del cuestionario de HBSC y se van a exponer a continuación. Primero de todos es las víctimas de bullying en España. Aquí se observa cómo ha ido variando desde el año 2002 hasta el año 2018. Se observa cómo los datos siguen una línea de tendencia polinomial de grado 2 y cómo en el primer año, en el 2002, era cercano al 25% y cómo ha decrecido hasta la actualidad, situándose aproximadamente en 12,2%. Aquí, por el contrario, tenemos la perspectiva de los agresores de bullying y cómo esto se ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Para ello se presenta la siguiente gráfica. Se observa cómo los datos siguen una línea de tendencia exponencial, coeficiente negativo, por lo tanto se han ido creciendo también, al igual que el porcentaje de víctimas. Se observa cómo en el año 2002 era cercano al 30% y cómo en la actualidad se sitúa en el 12,1%. Por último, en cuanto a las víctimas de ciberbullying, se observa cómo la distribución de datos sigue una línea de tendencia polinomial también de grado 2, como en el año, hasta el año 2010 no se empezó a medir este ciberbullying, debido a que hasta ese momento no se consideraba relevante a la hora de hacer las encuestas, como alcanzó su máximo en el año 2014 y decreció en el año 2018. A continuación, se va a analizar las víctimas de acoso escolar por comunidad autónoma. Aquí se observará cuáles son las diferencias porcentuales en el número de individuos que ha afirmado ser víctima de acoso escolar en cada comunidad autónoma. Para ello se ha realizado este gráfico, en el cual se observa cómo la media de España, todo esto situado en el año 2018, debido a que es el último año de publicación del artículo, como he mencionado, y se observa cómo la media de España se sitúa en el 12,2% de individuos que afirman ser víctimas de acoso escolar, situándose Murcia y Aragón como comunidades autónomas más cercanas a la media española. Por el contrario, las comunidades con una menor víctimas de acoso escolar, en cuanto a porcentaje de individuos que ellos mismos dicen de no haber sido víctimas, o sea, haber sido víctimas de acoso escolar, son Castilla y León, Extremadura y País Vasco, mientras que por el contrario, las comunidades autónomas la que lidera este gráfico con mayor porcentaje de víctimas de acoso escolar es Islas Baleares, seguidas por Ceuta y Melilla y por Canarias. A continuación se presenta desde el otro lado, es decir, desde el porcentaje de acosadores en función de las comunidades autónomas. Para ello se ha realizado un gráfico en función del ítem del cuestionario de HBSC ha realizado acoso en los últimos 2 meses y se expresa el porcentaje de individuos que contestó afirmativamente a esta pregunta en cada comunidad autónoma. Aquí se observa cómo la media de España en este ítem es de 12,1%, es decir, el 12,1% de los encuestados contestó afirmativamente en España ha realizado acoso escolar en los últimos 2 meses, y cómo Castilla y León y Andalucía son las comunidades que más cerca se encuentran de la media. En cuanto a las comunidades que menor porcentaje de acosadores tienen, se sitúan Galicia, Cantabria y País Vasco, mientras que las comunidades con un mayor porcentaje de acosadores son Navarra, seguida por Islas Baleares y Cataluña. A continuación, se va a exponer el ciberbullying. Para ello se ha utilizado otro ítem de este cuestionario HBSC, responsable a la pregunta de ¿has sido víctima o agresor de ciberbullying en los últimos 2 meses? Vamos a centrarnos en esta diapositiva en cuanto a las víctimas de ciberbullying en cada comunidad autónoma. Aquí se observa cómo la media de España en cuanto a las comunidades de víctimas de bullying es el 5,2% de los encuestados,
siendo Aragón y Murcia las comunidades más cercanas a la media. En cuanto a las comunidades con un menor porcentaje de víctimas, son Navarra, Extremadura y Asturias, empatada con Castilla y León en porcentaje de víctimas. Por el contrario, las comunidades con un mayor número, bueno, un mayor porcentaje de víctimas en cuanto a las personas que han sido encuestadas son Baleares, liderando la gráfica, seguida por Cataluña y Canarias. Ahora se va a observar desde el lado de los acosadores. Para ello se realizó la siguiente gráfica. Aquí se observa cómo la media de España se encuentra en el 3,1% de los encuestados, es decir, el 3,1% de los encuestados ha afirmado ser acosador de ciberbullying en España, siendo las comunidades de La Rioja y Castilla y León las que más cercanas se encuentran a la media. En cuanto a las comunidades con un menor porcentaje de acosadores de ciberbullying, se encuentran Asturias, seguida por Cantabria y Canarias, y las comunidades que presentan un mayor porcentaje de acosadores son Ceuta y Melilla, seguida por Murcia, y por Cataluña y Castilla-La Mancha, empatadas estas dos últimas en porcentaje de acosadores. Por último, se va a exponer aquí las conclusiones del trabajo a forma de terminar. En cuanto a la evolución de las víctimas, agresores de bullying y víctimas de ciberbullying, se ha observado cómo ha habido un decrecimiento del porcentaje de individuos que afirman ser víctimas de bullying y agresores de bullying, aunque el número de agresores ha disminuido en menor medida que el de las víctimas. En cuanto al ciberbullying, se ha visto un aumento enorme desde el año 2002 hasta la actualidad, siendo sobre todo el año 2014 donde alcanzó su pico, sí que es cierto que decreció en el año 2018. En cuanto a las comunidades autónomas y la media de España, voy a centrarme en exponer aquí lo que a modo de resumen, siendo las comunidades con porcentaje de víctimas de acoso escolar. El mayor porcentaje de víctimas de acoso escolar lo tiene Islas Baleares, Ceuta y Melilla. Y por el contrario, el menor porcentaje son Castilla y León, Extremadura y País Vasco. En cuanto al porcentaje de agresores de acoso escolar, el mayor número de porcentaje lo tienen Navarra, Islas Baleares y Cataluña. Y en cuanto al menor número, Galicia, Cantabria y el País Vasco. En lo que respecta al porcentaje de víctimas de ciberbullying, el mayor porcentaje de víctimas de ciberbullying se presenta en Islas Baleares, en Cataluña y en Canarias, mientras que el menor porcentaje lo tienen Navarra, Extremadura y Asturias junto con Castilla y León. Y en cuanto al porcentaje de agresores de ciberbullying, el mayor porcentaje de agresores lo tienen Ceuta y Melilla, Murcia y Cataluña junto con Castilla-La Mancha, y el menor Asturias, Cantabria y Canarias. Es necesario seguir investigando sobre el bullying y ciberbullying debido a los efectos negativos que este posee sobre los sujetos y a cómo este influye sobre sus vidas y cómo puede tener problemas a la larga, incluso en su vida adulta. Por lo tanto, desde aquí se incita a seguir investigando y a seguir conociendo cómo se encuentra nuestro país en este ámbito y a seguir desarrollando este tipo de investigaciones. Por último, me gustaría agradecer el tiempo que han tenido a la hora de ver estas cuestiones de trabajo. Quería dar las gracias por su atención. Aquí dejo nuestros correos y nuestro método de contacto por si tienen alguna duda o cualquier cosa que quieran comentar, y que estamos a disposición de lo que quieran comunicar.